I came the first time since I came the first time to a movements meeting. Es la primera vez desde que en la primera vez en un campamento de este movimiento, I'll explain. como ya expliqué, The first time I came in contact with this movement was 2005, I think. eh, es la primera vez desde que he estado en contacto con este movimiento. And it En was here. 2005, creo, yo estaba It was aquí. like 50 minutes from here. Yo vivía 15 minutos aquí. A camp meeting being organized here in North Germany. El campamento había sido organizado aquí en Alemania. So it's the first time since then Así que es la primera vez desde that I entonces assist a camp meeting here in this area. que asisto a un And it campamento feels aquí en esta área strange but nice at the same time, y se siente extraño, pero lindo al mismo tiempo. just to sit in the car and drive 50 minutes only. Solo sentarse en el carro y manejar 15 Usually minutos solamente. it has been like 11-hour flights to get to a camp meeting. U- Usualmente son 11 horas de vuelo para llegar a un campamento aquí. All right, so let's start with the prayer. Ok, ahora vamos a comenzar con una oración. Dear God in heaven, Querido Señor que we estás en los praise you cielos, and we thank you for this te beautiful morning here in this place. alabamos y te agradecemos por estar aquí en este lugar esta mañana. I ask your help and guidance Quiero pedir tu ayuda y tu guía for this little study I intend to share. por este pequeño estudio que intento You compartir. see your people looking for truth and for answers. Tú ves a personas aquí buscando la verdad And y buscando I respuestas understand myself part of this. y yo me comprendo So please como guide uno my más words and my parte de ideas, ellos. Así que por favor guía mis palabras y mis ideas and also our communication interaction here at this camp meeting. y también nuestra comunicación y nuestra interacción aquí en este campamento. Please bless also all those that participate from far, También, por favor, bendice a todos aquellos que están participando a la the distancia, translators, a los traductores, all the stuff. a todo el equipo. In Christ's name, En nombre amen. de Jesús. Amén. Um, when I was asked to share a presentation at this camp meeting, Lo que yo quiero compartir en which was este campamento, long away, I was thinking about the topic yo estaba to either pensando take sobre something el that you tema already have prepared, that you have been sharing already, en compartir algo que ya tenía or preparado, que perhaps ya to había adapt a little compartido bit to antes, circumstances and to what's happening in the movement. o algo que, de acuerdo a las circunstancias, está So I pasando en el decided for the movimiento. second option, Así que he decidido por la and segunda I opción thought I would like to understand for myself y me gustaría compartir algo que he entendido por mí a little mismo, better the history of the end of the King of the South. un poquito mejor la historia de El Rey del Sur. And then I heard Ian's presentation the other day, Entonces escuché las presentaciones del otro día de Ayan and it's not that he's exactly saying what I was intending to say at all, y no es exactamente lo que yo trataba de compartir hoy, but while mm, listening along to what he was saying, pero escuchando a lo largo lo que él estaba at least in diciendo, regard of this the history that he was covering, al menos en referencia a este I estudio, was fue thinking, gran where did he parte. get my notes from?
Me estaba preguntando de dónde él consiguió I mis was asking notas. myself, where did he get my notes from? Me preguntaba de dónde fue que él consiguió mis No, notas. just the history. Yeah, because I was intending to cover same history of events, Me refiero solo a la historia, porque estaba intentando cubrir the events of esos October eventos de esa 2021, historia, los eventos de octubre de etc. 2021, etcétera. So, nevertheless, I hope I No, obs- can share something with you that you haven't heard yet. no obstante, espero poder compartir algo que ustedes no hayan escuchado todavía. And for myself, I realized that I did not quite internalize, Para mí mismo, yo entendí que no había internalizado mucho or perhaps I did not yet fully accept, o quizás no había aceptado which is the completamente, history of the King of the South, voy a decirlo así, the history of the King de of the South, la historia and del Rey specifically del the end Sur, of the King of the South. específicamente el fin de la historia del Rey del Sur. I think we are driven by experience. Así que voy a conducirlos a través de la experiencia And when we compare histories, we think that we can use these histories to understand what's going to happen in the future. Así que vamos a ver cómo es que una historia te conduce para entender los eventos que pasan en el To make it futuro. simple, Para hacerlo simple, when I'm thinking of the end of the King of the South, cuando pienso en el I'm fin thinking del of Rey del Sur, 1991, estoy pensando en 1991, 1989, 1989 an empire crumbling together, y todo leaders el imperio disappearing, del people Kremlin junto, dying, something big. los líderes superiores y las personas que están muriendo, algo grande. And it's really hard to get rid of those impressions and thoughts and history that you know. Y quiero dejarles esa impresión de esa historia que ustedes ya conocen. So when we just remember a little bit of these histories, Así que cuando recordamos un so poquito this is the estas line of historias, Paris. esta es la línea de Pirro, The Macedonia line, la línea de Macedonia. not intending to repeat all the history, No intento repetir toda la historia, started somewhere 307 before Christ. que comienza en algún lugar At some antes de la point, it historia de goes into Cristo a final phase and a Cold War starts. y un punto final en alguna parte de And the la King of the historia South comes to an end in 285. y el Rey del Sur llegando al final en la historia el año 285. Entre medio tenemos la Guerra Fría. Um, and we also have the line of Paris in Italy, Y también tenemos la which línea starts with the same year. de Pirro en Italia, perdón, que comienza, And then we have the dates that we remember better, perhaps 275, Beneventum, em, y luego tenemos el 275 and con la batalla de Benevento. 273, and the Vemos end el of this man in 273 272. y vemos el fin de este hombre en el 272, perdón. And we realize, okay, this is also a Cold War. Y nosotros entendimos, bueno, esto también es una guerra fría. And well, the man really dies here. Yes, Así, the king bien, dies entonces in the este fight. hombre muere aquí en Um, 272, en batalla. and then we lined this up with another line, Y luego tenemos otra línea, which is, well, our line, which ends in 1989. la cual es nuestra línea que comienza en We put Beneventum 1989 parallel to 1945.
Y ponemos la batalla de Benevento paralela a when there also 1945, was started the Cold War. donde también comenzó la Guerra Fría. And we could combine all these events and histories nicely together. Y nosotros combinamos todos estos eventos de una There's a logic forma that really convinces eh, us. linda y paralela, toda junta, que These también nos stories end in a convence. Cold War, which brings the King of the South to its end. Vemos que la historia termina en la Guerra Fría, donde el rey del sur llega a su final. But then there are some complications Pero luego encontramos algunas because when you complicaciones, think of 1989, porque cuando tú piensas en 1989, um, we understand the King of the South didn't die in that year. nosotros entendemos que el rey del sur no murió aquí. He died 1991. Él muere en So 1991. this was something that LFS already also noted and understood. Y esto es algo que la anciana Tess también notó y So entendió. I don't know if she had a full answer to that, but she said that we have to see this together. Yo no sé si ella tiene la respuesta completa a esto, pero ella dijo que deberíamos verlo estos unidos. Which of course it makes things a little bit more complicated if we want to use these lines to make an application today. Lo que por supuesto hace esto más complicado si queremos mirar esta línea y tenemos que verlo juntos. It's not so easy. It's not just one simple, clear date. Y no es tan fácil, no es una fecha simple y clara. Right? It's 1 year, but it's also 3 other years extra. Es un año y también son 3 años más extras. Because when you think of 272, Porque cuando nosotros pensamos en King 272, Paris died. en la He muerte de definitely Pirro, died on that year. él The King of the definitivamente South muere is en esa finished. historia. El rey del sur termina aquí. But in parallel, 1989, we would perhaps rather say this is more this event here, right? Pero en 1989 nosotros podemos ver que probablemente esto realmente pasa aquí, en 1991. So, like Ayan said yesterday, these lines perhaps can help us to understand our time. Lo que Ayan dijo ayer es que esta línea quizás nos puede ayudar para entender también. And I think many of us had perhaps similar ideas. Yo pienso que muchos de nosotros tienen quizás ideas Seems similares, logic. misma lógica, To me, it is. los mismos miedos. And by the way, through this study, we also have a connection to the Sunday law, of course. De cualquier manera, vemos que todos estos tienen la misma conexión con la Because we ley understand dominical, that the por supuesto, King of the South is going to end porque nosotros entendemos que el rey del sur va a llegar a su at the final Sunday law. en la ley dominical. Well, but then when you take parallel histories, it doesn't seem so easy anymore. Pero luego cuando tú ves las historias paralelas, ves que no es nada Maybe simple de ninguna manera. it's just me. I'm not understanding history fully, I acknowledge. Quizás sea solo yo que no haya entendido la historia completamente, que no tenga todo el conocimiento, But if you think the King of the South is dying here, pero si tú piensas que el rey del sur muere aquí, I'm not fully sure if this is this or is this perhaps like this. yo no estoy completamente seguro si esto es 1989 o quizás And 1991. we arrived at 2021 Nosotros llegamos a because 2021 this is Raffia. porque esto es Rafia, Sorry, Anium. perdón, Paño, And Panium, like Beneventum and like the other important wars, y Paño como Beneventum y otras guerras importantes
has to do with this animal here, right? Tienen que ver con este animal de aquí, ¿verdad? So this is super important for us to understand this animal coming into play. Y esto es completamente importante para nosotros entender cómo es que estos animales tomaron ese It lugar. changed everything for us, and it made it possible that we could understand history at this moment. Y cambia todo si nosotros podemos entender lo que, cambia toda la historia si nosotros podemos entender Actually, lo these que estos elephants, I don't know if you looked them up once. animales representan al final. Yo no sé si todos This is a conocen los very elefantes, specific type of elephant that I think doesn't exist anymore today. que es un elefante específico que creo que ya no existe más de They had to ellos hoy bring en them día. from some places, I don't know, Asia or somewhere. Ellos son traídos de algún lugar, no recuerdo si es Asia o algún otro And lugar. they are, to my surprise, not so big. They are a little bit smaller. Y para mi sorpresa, ellos no son tan grandes, son un poquito pequeños. Anyway, so I don't know if this is something important, but it's a small detail. De cualquier manera, no sé si esto es It importante, is pero es un a detalle. small detail for us, but it's totally important to understand that the elephants decided the war. Y este pequeño detalle se torna realmente importante para entender el diseño de esta guerra. And once again, if you look at history, it's not so easy anymore. Y una vez más, si tú miras esta historia, te darás cuenta que no es fácil de ninguna Because it's manera. not like the elephants ran in and everything changed immediately, the war was won. Porque no es que los elefantes solamente han corrido y han cambiado todo de sentido o de rumbo. Some it was just smaller movements, right? Smaller events, a little bit of running there, a little bit of dust. Porque es solo un pequeño evento. Ellos solo han corrido, han generado un pequeño movimiento y Anyway, algo but de polvo. these little things that maybe in the narrative become big, important, decisive events. De cualquier manera, en la narrativa ellos han generado un cambio importante en la narrativa de esta historia At least me, o de estos It eventos, helps me al menos para mí. because if I'm looking today for a terrific event, Y si yo miro ahora estos eventos terroríficos, like for example what happened in the terribles, perdón, information war como in por ejemplo, 2021, ¿qué pasa con la guerra de información en 2021? it's not that big. It's not that terrible if you look at it from our perspective. No es tan grande, no es tan terrible si lo miras desde nuestra perspectiva, But it's still what decided the war. pero todavía decide la guerra. So I wanted to look a little bit on the issue of this type of warfare, Pero quiero mirar un poquito information el warfare. asunto de este tipo de guerra, la Um, guerra de información. I don't. I realized I didn't really know what it is exactly. Yo realmente no sé qué significa exactamente. So I would like to share a quote with you, Me gustaría compartir una a cita con couple of ustedes, quotes. un par de citas. The first one just brings us back into this history before 2021. La primera nos lleva a la historia antes de 2021. So it says, in the past, the US had sat on its hands as Russia waged information war. La primera dice, en el pasado Estados Unidos se había cruzado de brazos mientras Rusia libraba una guerra de información. So I'm going to speak a little bit about information warfare. Así que quiero hablar un poquito sobre la guerra de información. And here the author brings us in a time when the US was not
very good in this yet. Y aquí nos lleva a una parte de la historia donde Estados Unidos no era tan bueno en ese año. As we would say, it was the time when Russia won the wars at Heraclea, at Asculum. Quiero decir que es el tiempo cuando Rusia gana la batalla de Heraclea y Asculum, Because it was waging information war. porque era una ola de It guerra de had this información. element of surprise in its hand, and Porque, Rome or United States were not prepared. ahí se me perdí. So Pero let's Estados Unidos no continue. estaba preparada. In 2014, days before Russia invaded Ukraine's Crimean Peninsula, Russia released a recording of an apparent phone conversation between senior US diplomat Victoria Nuland and ambassador to Ukraine at the time, in which Nuland disparaged the European Union. En 2014, días antes de que Rusia invadiera la península ucraniana de Crimea, Rusia hizo pública una grabación de una aparente conversación telefónica entre la alta diplomática estadounidense Victoria Nuland y el embajador en Ucrania en aquel momento, en la que Nuland menospreciaba a la Unión Europea. The move was part of a wave of disinformation and propaganda from Moscow surrounding the seizure of Crimea, but the Obama administration didn't react. La maniobra formaba parte de una oleada de desinformación y propaganda de Moscú en torno a la toma de Crimea, pero la administración Obama no reaccionó. That's because the US had opted out of the great power propaganda wars after the 9/11 attacks, Wiener said. So, what was the United States' response to all of this? Wiener asked, crickets, nothing, zip. They had no response. Eso se debió a que Estados Unidos había optado por no participar en las guerras de propaganda de las grandes potencias tras los atentados del 11 de septiembre, dijo Wagner. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Estados Unidos a todo esto? Preguntó Wagner. Grillos, nada, cero, no tuvieron respuesta. Okay, this is the situation because of they learned of their history. They wanted to be different, and they didn't engage and learn information warfare. Entonces, esta es la situación, porque ellos no han aprendido la historia, no entendieron, no se comprometieron con ella, no lo habían aprendido So realmente. when Barack Obama was asked what he would do differently in 2000 in the 2014 history, Entonces, cuando Barack Obama dijo que podríamos haber hecho diferente en 2014, he answered, what he's most concerned about looking back is that he was watching the use of information, disinformation, and misinformation. He saw it unfolding and underestimating the threat. su respuesta fue, cuando le preguntaron a Barack Obama qué haría de forma diferente en la historia de 2014, dijo que lo que más le preocupaba mirando hacia atrás es que estaba observando el uso de la información, la desinformación y la So this desinformación, was lo que also vio true in the desarrollarse Trump y subestimó la administration, amenaza. Y también lo que se vio en la administración de Trump but it changes with Biden. es que hubo un cambio con Biden. And we'll see in a while what happened, why Biden did change tactics. Lo que vimos es lo que pasó. ¿Cómo fue que Biden cambió de tácticas? And what are the reasons that he changed? ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales él cambió? So, intelligence work happens in the shadows, but the Ukraine crisis dragged it into the sunlight. One of the most remarkable aspects of this showdown has been President Joe Biden's willingness to publicly release sensitive information on Russia's plans before they can be put into action. El trabajo de inteligencia se realiza en la sombra, pero la crisis de Ucrania lo está sacando a la luz. Uno de los aspectos más notables de este enfrentamiento ha sido la disposición del presidente Joe Biden a revelar públicamente información sensible sobre los planes de Rusia antes de que puedan ponerse en marcha. So, and this is why I was saying in the beginning,
Así que esto es lo que estaba Why diciendo en el I comienzo. myself had an issue of accepting this event as Beneventum. Por lo que dije que yo tenía cierto dilema en aceptar la verdad en relación a Because estos it was eventos, just some information he released, right? porque no había comprendido Yeah, cierta information. información. Okay, he said something a little bit earlier, and that's it. Ya era solamente información, algo que dijo él un poco antes. Y era solo eso. But let's continue reading. Pero continuemos leyendo. These disclosures are part of his strategy to stay a step ahead of Russian President Vladimir Putin. They also represent a faster, more aggressive approach to waging the information wars in the 21st century. The result has been a remarkable 4 months of diplomacy, deterrence, and American-led information warfare. Unlike the withdrawal from Afghanistan last year, it was executed almost flawlessly. Even the Germans and other European nations highly dependent on Russian supplied gas signed into the playbook 4 months of American led information warfare. Estas revelaciones forman parte de una estrategia para ir un paso por delante del presidente ruso Vladimir Putin. También representan un enfoque más rápido y agresivo para liberar las guerras de la información del siglo XXI. El resultado han sido 4 meses extraordinarios de diplomacia disuasoria y guerra de la información dirigida por Estados Unidos. A diferencia de la retirada de Afganistán el año pasado, se ejecutó casi de forma impecable, incluso los alemanes y otras naciones europeas altamente dependientes del gas suministrado por Rusia, se apuntaron al libro de jugadas de 4 meses de guerra informativa dirigida por Estados Unidos. So I understand now that what Biden did was something extremely big and important. Así que lo que yo entiendo ahora es que Biden hizo algo realmente grande e He literally importante changed the mode of warfare that has been used by the employed by the US for a long time. y literalmente él cambió el modo de guerra que se estaba usando en ese entonces y lo cambió And por mucho we'll see tiempo. that he not only changed it exactly in this moment in time, Y quiero decir que no solamente lo cambió en ese punto, en ese momento preciso de la he historia, not only changed it, no solo lo cambió, but he also put United States in leadership in this type of warfare worldwide. sino que también puso a los Estados Unidos a la Uh, cabeza de los they made a lot líderes of del mundo. things, we'll see in a little moment, in order to become the world leader in information warfare. Y él hizo mucho para poder llegar a ser la cabeza del líder en esta They guerra de made a lot of información. things. They changed a lot of things. Él hizo muchas cosas, él cambió muchas cosas. So it was not that he just gave some information away beforehand. No solo fue que él hizo algo que cambió el curso de la So información. before we see a little bit what he did, let's read the definition of information warfare. Así que para que podamos entender, vamos a leer la definición de lo que es una guerra de información. Information warfare is a multifaceted concept that encompasses the strategic use of information and communication technologies to achieve military objectives and influence adversaries. It has evolved significantly in recent years, particularly with the rise of digital technologies and the internet, which have transformed traditional warfare paradigms into more complex forms of conflict that include psychological operations, cyber warfare, and disinformation campaigns. At its core, information warfare involves the manipulation of information to gain a competitive advantage over opponents. La guerra de la información es un concepto polifacético que abarca el uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación para lograr objetivos militares e influir en los adversarios. Ha evolucionado significativamente en los últimos años en particular,
con el auge de las tecnologías digitales e Internet que han transformado los paradigmas tradicionales de la guerra en formas más complejas de conflicto que influyen en operaciones psicológicas, ciberguerra y campañas de desinformación. En esencia, la guerra de desinformación implica la manipulación de información para obtener una ventaja competitiva sobre los adversarios. So in this information warfare with Russia, Así que en esta guerra de información con Rusia, what Russia has been so good in is telling a story. en lo que Rusia era realmente bueno era en contar historias, Creating a narrative. crear narrativas. And Russia was doing this once again, once more, when it came to the border of Ukraine. Rusia estaba haciendo una vez más esto cuando llegó al borde de Ucrania, a las fronteras de Ucrania. And it was incredible, but perhaps you remember back then, Es increíble, pero quizás ustedes recuerden, Russia came to the border with its troops, Rusia llegó a la frontera con and sus it still tropas was kind of not so sure. People were not sure. We were not sure. I wasn't sure that they really will attack. y aún ahí nadie estaba seguro de que How can Rusia how can iba they a accomplish atacar, this? ni siquiera yo, ni ustedes, ni nadie. Well, they put ¿Se their dan tanks cuenta here. cuán complejo era esto? Él puso They tanques put their aquí, flag here él puso on su the border, bandera and they aquí, put lots of troops on the border. él puso su bandera aquí y So puso through en the la frontera narrative, y they were muchas able to otras make tropas. many people believe Y él creó una narrativa que hizo a muchas personas creer that they were there for whatever reason, but not in order to attack. le hizo creer que esto es para cualquier otra razón, pero no para I don't know if you atacar. remember, but I wasn't sure either when I heard the news. They will attack now, they will not attack. Yo incluso no estaba seguro cuando escuché la noticia, ¿será que va a atacar? No va a atacar. How come that people in the world, that leaders, that nations were not sure Russia would attack, even if they were there with all their troops? ¿Cómo es que los líderes del mundo no estaban seguros de que Rusia iba a atacar a pesar de verlo en la And this is frontera? because they are uh, they are just experts in information warfare. Y esto es porque ellos eran expertos en la They are so desinformación, good that en la guerra de información. we were not fully convinced. Y ellos eran tan buenos que nosotros no estábamos completamente convencidos So de ello. when doing this, what we know is what happened. Cuando nosotros realmente entendimos qué es lo que estaba sucediendo, That Biden didn't buy the lies. era que Biden no había comprado sus mentiras. And if you engage information warfare, then you have to work on this level. Y cuando tú te comprometes en una guerra de información, tú tienes que trabajar a cierto nivel. Because Russia had interesting excuses what they would do there. Porque Rusia tenía excusas interesantes de por qué ellos estaban ahí. And they were preparing other excuses in order to invade without people blaming them. Y ellos estaban preparando incluso otras excusas para poder culpar a otras personas de por qué ellos estaban invadiendo. Uh, One thing that we know is, for example, what we call false flag operations. Y una de las cosas que nosotros vemos son banderas falsas, la operación de banderas falsas. You say, "Oh, we have been attacked. This is why we now have to defend, and this is why we go in." Entonces ustedes saben que él dijo, oh, ellos nos van a atacar, por eso nosotros vamos a responder. Many of these things were being prepared, Muchas de estas cosas estaban siendo preparadas, but Biden personally had some experience already.
Pero Biden personalmente tiene And algo he de had experiencia learned ya from some stories where he was involved. y él aprendió de algunas historias en las cuales él ya estuvo envuelto, Yeah, either personally or as a politician. sin importar si fue There's the personales o Iraq crisis with políticos. the weapons of mass destructions. Él ya conocía crisis, las crisis I think de Aryan mentioned this las yesterday. armas en Irak. Not sure, but Esto es algo que what hayan happened there mencionado is ayer. that the US had a narrative and it was not true what they said, and the world didn't believe them. Ellos sabían que Estados Unidos tenía la verdad, pero nadie creía en esa narrativa de lo que les The world decían. didn't believe them anymore, El mundo no creía en ellos so they had más. lost credibility. Ellos habían perdido su credibilidad. But then there was the Crimea crisis, Pero luego vemos la crisis de Crimea and we already saw the answer from Obama that he really did not take seriously enough what happened then. y luego vemos el texto de Obama que dice que él realmente no vio que algo serio vaya a pasar The o no information hizo warfare at nada. that time, the United States underestimated. Y la guerra de información en ese tiempo, los Estados Unidos la And subestimó. then we have the 2016 elections Y luego tenemos las elecciones de los Estados with the Unidos en Russian interference. 2016, donde Rusia interfiere. So these things were very clear to Joe Biden, and he really didn't want to repeat. He really learned from these events. Y estos eventos eran realmente claros para Joe Biden y él realmente no quería repetirlos, quería ver, o sea, él aprendió esta historia. So when it came to the crisis in 2021, Y cuando venimos a la crisis en 2021, he realized that he had to behave differently. él entendió que tenía que comportarse diferente. And this is why he initiated this procedure in order to engage in the information warfare. Y es por eso que él decidió iniciar ese procedimiento para poder hacerle frente a la Um, guerra de información. there's something that he did that it's called pre-bunking. Y esto es algo que pasó que nosotros podemos llamar el Um, banking. you do not wait until the evidence is so clear that everybody sees it. Y quizás no sea claro lo que todo mundo veía en ese entonces. So this is what he did. He told what Russia is going to do, Eso es lo que, eso es porque ellos lo hicieron, and que Rusia estaba haciendo. this is a tactic which really complicates things for Russia. Esa era la táctica, hacer cosas realmente complicadas para Rusia. Because Russia has less possibilities to tell its story any longer. Para hacer difícil a Rusia crear historias When you say Russia is going to más attack, historias falsas. Cuando Rusia iba a atacar, Russia can do two things. Rusia podía hacer dos It can cosas. still attack, or it can change its plans. Él todavía podía decidirse a atacar o But podía as we know, cambiar sus Russia planes. wants to attack. Pero nosotros, como nosotros sabemos, ellos So this the querían whole atacar, operation is to attacking. porque toda esa operación era para So as we atacar. saw, Russia did a lot of things in order to convince the West that it's not going to do this. Entonces, como Rusia había hecho muchas cosas, esto no era para no But it's hacer nada. obviously super difficult to convince the enemy when he is already telling the truth that this is not the truth. Pero fue realmente difícil convencer a sus enemigos que aquello que estaban haciendo no era realmente verdad. Okay, so the effort
to win the information warfare, Así que el esfuerzo para ganar la guerra de um, información, as we see, which came from the experiences that the US had in recent times with Russia, que nosotros podemos ver la experiencia que tenían los Estados Unidos en ese tiempo para con Rusia, as a result of what Russia did in all these years and what happened in all these years, es el resultado de lo que Rusia había hecho todos estos años. and the United States realizing it was not prepared. Y Estados Unidos había entendido que no estaba preparado. Um, they started actually like 2014, 2019. They started with a lot of efforts to change this type of warfare. Y de hecho, ellos se habían estado preparando de 2018 para hacerle frente a este tipo de guerra de información. Which means is they had to release um, national strategies, Lo que significa que ellos han tenido que entender estrategias nacionales. what I'm just trying to say is they systematically tried to to become good in information warfare. Lo que estoy tratando de decir es que sistemáticamente ellos intentaron de hacer una guerra de información, de llevar una guerra de información con la So verdad. what for us is here just Biden in 2021 Lo que para, denouncing no- what Russia is going to do. lo que para nosotros es aquí en 2021 la denuncia de Biden contra This is what we Rusia. see, right? Biden is telling something, Es lo que nosotros hemos visto. Biden estaba diciendo algo, but already 2017, pero ya en 2017 the US releases a national security strategy. los Estados Unidos entienden que la seguridad nacional de los Estados Unidos, 2018, a national defense strategy. en 2018 la Defensa de They Seguridad developed this Nacional, further 2022. lo cual fueron más adelante desarrolladas And en all of 2022. these official strategies, these plans include a focus on information warfare. Y en todos estos planes, ellos estaban enfocados en la guerra de información, So this is the en same entenderla. as if you would be here in this history in the War of Italy. Y para ser justo, esto es lo que nosotros vemos en la guerra de Italia, en la guerra de información de Italia, With the battles of Heraclea, the battle of Asculum. con la batalla de Heraclea, And in con la all these batalla de battles, Asculum. Pyrrhus won because he used elephants. En todas estas batallas, Pirro ganó porque él usó Right? elefantes, And these battles ¿correcto? we align with 2018, Y estas batallas fueron alineadas en 2018, 2019. en 2019. What I'm just saying is the Romans in this time, remember what they did? Lo que estoy diciendo es que los romanos en ese tiempo, ¿recuerdan qué fue lo que So in hicieron? order to fight against the elephants, they built some tools or some counter defenses, right? Para poderle hacer frente a los elefantes, ellos utilizaron ciertas armas Yeah. que podían hacerle daño a los In order elefantes. to damage the knees of the elephants, in order to hurt them. Para poder hacerle daño a las rodillas de los They elefantes, they para they poderlos tried. I think they herir. used dogs. They tried many things. Ellos usaron dardos o lanzas, usaron muchas cosas. And the US is, we see, definitely doing the very same thing. They try to capacitate themselves to be able to fight against Russia's information warfare. Y los Estados Unidos hicieron exactamente lo mismo. Ellos usaron muchas cosas para poderse capacitar y hacerle frente a esta guerra, para prepararse y hacerle frente a la guerra. So they do not only create these strategies Ellos no solo crearon estas estrategias
they create units, of course, in the military, in every single department. They have special information warfare units. Ellos crearon unidades en los diferentes departamentos militares em, But they para also generar do una something which unidad, is extremely big and important. pero ellos también hicieron algo grande e importante. They, I don't know how to put this here. This should be one. This should be two. They Este do. debería ser They uno, work esto dos. together with big data. Ellos se unieron para generar grandes Artificial datos, intelligence, inteligencia artificial, machine learning. máquinas que aprendan They work together with private sector companies y mantener las and with compañías academic institutions. de información privadas y academias So what the US did, and de this is, instituciones, I think, mantenerlas juntas, the step that really makes them win this war. compañías privadas, perdón. Y esto era necesario para poder hacer frente a esta guerra de información. Because information warfare, as the name says, it's about information. Porque la guerra de información, como su nombre lo dice, es sobre información. And information is in the hand of the one who tells the information and who gathers information. Y la información está en la mano de aquellos que obtienen o que And of contienen course, we all información. know that the big private social media companies, Y nosotros sabemos que las compañías privadas de they have the redes information in their sociales, hands. ellos tenían This is why the mucha Russians información en sus use manos. X, for example, Esto es una de to tell their las story. herramientas que Rusia también usó, por ejemplo, X, que So ahora the que era US Telegram. decided to cooperate and to work together with these private companies. Entonces, ellos todos se unieron para poder usar los datos de estas compañías privadas. And well, I think we start to see what this will cause. Así que ahora vamos a comenzar a ver qué es lo que esta So when guerra I was causó. thinking about the end of the King of the South, Cuando nosotros pensamos en el fin del Rey del Sur, he is he lost through information warfare, él perdió la guerra de información. and this is what we saw 2021, Esto es lo que nosotros vimos en 2021, because the advantage that Ukraine and the West got through the information warfare by the United States porque la ventaja que tenían en cuanto a la guerra de información con los Estados Unidos, en referencia, perdón, a Estados is Unidos, so huge, so big, en comparación con that los Estados Unidos, this is because Ukraine is still there. era tan grande que es por eso que Ucrania todavía está ahí. The West had a critical couple of weeks, days and weeks time El, es- el este tenía in puntos order to críticos en ese tiempo, change its mind, o tenía que hacer em, to sacrificios change its mind. para poder Seine Meinung zu cambiar ändern. la mente So it had las time personas. to find the correct disposition in order to how to react against Russia. Tenían que tomar tiempo necesario a su disposición para poder entender cómo Just debían in time, reaccionar a it esa guerra changed and con Rusia. understood that Russia is not a trustworthy country. Ya podían entender que Rusia no era un país en el que podían confiar. And just on time, they decided to stand against Russia. Ya sobre el tiempo, decidieron levantarse en contra de Rusia. So one of the problems that I have here with this story, Así que uno de los problemas que tuve yo en esta how can we historia understand that the king of the north, who's doing something good, era cómo era que el rey del norte en esta historia podía hacer algo bueno,
because he wins over something bad. Porque él siempre ganaba sobre algo He's malo. winning over something that we do not that we understand as a threat to democracy. Y si él ganaba, era algo como que estuviera atado o hilado a la democracia. The US, who was able to defend and free Ukraine, basically. Y el oriente de Estados Unidos era How capaz de is it poder that apoyar a Ucrania, básicamente. how is it that the King of the North, through doing this, is at the same time finding its own end? ¿Cómo podía los Estados Unidos Yes, hacer esto y al mismo tiempo llegar em, al final, al, a ese final? yeah, no, coming to an end ¿Cómo es que because podían llegar al final? the Sunday Law marks the end of the King of the South. Porque la ley dominical marca el fin del rey del But sur, it also marks the end of the King of the North. pero también marca el fin del rey del Um, norte. so how can it be that if you win, you lose? Entonces, ¿cómo puede ser posible que si tú ganas, al mismo tiempo tú pierdes? Do I make myself clear? I think is this, yeah, what Espero I que want to say? me lo esté poniendo claro, o voy a hacerlo más Because the claro. US is not going to be the glorious land any longer, right? Porque Estados Unidos no va a ser It comes to an end. grande nuevamente, ¿no? Va a llegar a su final también. So if you see how the King of the South died or ended in all these stories, Y si ustedes ven que el rey del sur muere en todas estas historias, at least if you take the line of the pirates in Italy, al menos si miras la historia de Pirro en Italia, we mark marcamos information war, guerra de information war. información, guerra de información. But here, when he dies, it's not an information war that kills him. Pero aquí, en la muerte de Pirro, no hay It was una not an guerra de elephant who información killed Pyrrhus. que, con la que llegan al final. No hay elefantes en en la historia de Pirro aquí. So I was wondering if of this information warfare which has been raging in our time, Yo estaba pensando, preguntándome si esta guerra de información iba a ser alcanzada en how nuestro is it tiempo. connected to the end of the King of the North? ¿Cómo es que estaba conectado con el final del rey del Of course, I'm norte? not saying that he is dying, disappearing at the Sunderlaw event, right? Por supuesto, no estoy diciendo que va a morir aquí But what exactamente I en mean este is that mismo periodo de la ley this dominical. nation crumbles at the Sunderlaw. Its institution crumble. Pero sabemos que las instituciones y la Or nación as we also quiebran. say, the ship sinks. Vemos que And there's an el interesting link, and this barco is coming se already desvía almost to the end of the presentation, o se hunde. Y ya casi estamos llegando al final de esta presentación. because as we have seen, the United States opted to work together with big data. Entonces, nosotros vemos que los Estados Unidos ha optado por reunir grandes datos, And if you've seen utilizarlos. the news, big data companies are making headlines at the moment. Y si ustedes ven las noticias, se van a dar cuenta que las compañías privadas So let's eh, jump o to the los last grandes set of datos llegan a ser los quotes. titulares en ese tiempo. So this is from January 8th. Así que esto que vamos a This leer, la is siguiente a cita, very new development, es del 6 de enero. and it's about Mark Zuckerberg. Es un desarrollo nuevo, es sobre Mark Mark Zuckerberg. Zuckerberg burst on the national political scene a little over a decade ago to promote and fund left-leaning issues he cared about, such as drug legalization and reducing mass incarceration. Only that. El señor First Zuckerberg sentence.
irrumpió Mark Zuckerberg, you have a different numbering. en las Sorry, give me a escenas second. políticas nacional hace poco más de una década para promover y financiar cuestiones de izquierda que le preocupaban, como la legislación de las drogas y la reducción del encarcelamiento masivo. This is 5. Es la cita número 5. Jump one sentence. He kicked Mr. Trump off Facebook and Instagram for 2 years in light of the storming of the Capitol on January 6th. Cuando sus plataformas fueron acusadas de difundir información errónea que podría haberlo contribuido a la elección de Trump, Zuckerberg se But comprometió a now, abordar having el kissed the problema. ring of Expulsó a incoming Trump de President Trump Facebook in e the form of a Instagram dinner, durante dos the años appointment of a a raíz del professional asalto al fighting Capitolio el 6 de enero. executive and Trump ally to the board of his company, and a 1 million donation by Meta to Mr. Trump's inaugurational fund, Mr. Zuckerberg has finally come full circle. Ahora, tras besar el anillo del nuevo presidente Trump en forma de una cena, el nombramiento de un ejecutivo de la lucha profesional y aliado de Trump en el consejo de administración de su empresa y su donación de $1 millón por parte de Meta al fondo inaugural del señor Trump, el señor Zuckerberg ha cerrado finalmente el círculo. On Tuesday, he announced that he is dialing back the fact-checking operation designed to combat misinformation on Meta platforms, the kind of fake news accused of potentially helping to elect Mr. Trump the first time. This represents a huge win for right-wing groups that have long argued that efforts to combat misinformation are forms of censorship and a middle finger to regulators. It's a devastating blow to the truth. El martes anunció que está reduciendo las operaciones de verificación de hechos diseñadas para combatir la desinformación en las plataformas de Meta. El tipo de noticias falsas acusadas de ayudar potencialmente a elegir a Trump a la primera vez. Esto representa una gran victoria para los grupos de derechas que llevan mucho tiempo argumentando que los esfuerzos para combatir la desinformación son formas de censura y un dedo medio de los reguladores. Es un golpe devastador a la verdad. Okay, he announced that he basically is ending this this strategy of Meta to control and fact check information being spread on its platforms. Básicamente, él está anunciando que esta reducción de control a las plataformas de Meta son una forma de control. So what people understand is this will impact the truth in general. Lo que las personas entendieron es que esto impactó a la verdad en It will general. help spreading misinformation. Ahora ellos iban a ayudar a esparcir información falsa. Next quote. Vamos a la siguiente cita. On Tuesday, Zuckerberg announced in an Instagram reel that Meta was replacing its fact-checking program with an X-style community notes feature. The company is also revisiting its rules to allow more criticism on certain groups, including immigrants and transgender people, letting users see more civic content in their feeds and moving its content review operations from California to Texas to avoid, he said, the appearance of political bias. Y el martes, Zuckerberg, con un reloj de pulsera de $900,000 y un aire de tenso entusiasmo, anunció en un Instagram Reel que Meta iba a sustituir su programa de comprobación de hechos por una fusión de notas de la comunidad, al estilo X. La empresa también está revisando sus normas para permitir más críticas a determinados grupos, como los inmigrantes y los transexuales, permitiendo a los usuarios ver más contenido cívico en sus feeds y trasladando sus operaciones de revisión de contenido de California So in a Texas Texas, para this is evitar, also dijo, la apariencia de parcialidad política. X, Elon Musk has also its seat, its company. Y nosotros sabemos que Elon Musk también tiene una semilla
en esta compañía o es la semilla de esta compañía. Next quote. La siguiente cita. Meta on Tuesday said it would drop some of its rules protecting LGBTQ people. Meta dijo el martes que abandonaría algunas de sus normas de protección de las personas LGBTQ, lo que The changes include allowing users to share allegations of mental illness or abnormality when based on gender or sexual orientation, given political and religious discourse about transgenderism and homosexuality. los cambios incluían permitir a los usuarios compartir alegaciones de enfermedad mental o anormalidad cuando se basan en el género o la orientación sexual, dado el discurso político y religioso sobre la transexualidad y la homosexualidad. So what the article said in the beginning is that Zuckerberg, he stood up to defend more leftist ideas, to defend and protect minorities. Básicamente lo que el artículo dice al comienzo es que Zuckerberg se hace a un lado para dejar de proteger los derechos de de las minorías He como wanted la to comunidad defend the LGBT. truth and he kicked out Donald Trump. Él dice que quería defender la verdad y sacar fuera a Donald But Trump. what he's doing now, very quickly, in a couple of weeks, he sides totally with the ideology of Trump. Pero lo que él hace después es que él saca todo, pone a un And lado he's toda su very ideología y clearly sigue taking away completamente la ideología protection de Donald Trump. from minority groups. Y deja de proteger los derechos de las minorías o de grupos minoritarios. Let's see a little bit of Elon Musk. Vamos a ver un poco más sobre Elon Musk. Um, this is from the end of last year, November 24. Esto es del final del año pasado, de noviembre 2024. Under heavy pressure from the right and with the help of ex-owner Elon Musk, the leading tech platforms opened the floodgates for propaganda to spread unchecked. Bajo la fuerte presión de la derecha y con la ayuda del propietario de X, Elon Musk, las principales plataformas tecnológicas abrieron las compuertas para que la propaganda se difundiera sin control. This was just before the elections. Esto fue apenas después de las elecciones. Well, just leave it here. I think we don't need to share much about Musk. We have a pretty good idea what he's been doing. Pienso que no debemos compartir más porque creo que ustedes tienen una muy buena idea de lo que So he realmente él estaba turned haciendo. X into his mouthpiece. Así que él If you have X, you convirtió see a that you will X see a lot of en tweets. una You pieza will de always su get tweets from boca. Musk in your feed. Así que ellos pusieron toda la plataforma de X a los pies para hacer lo que ellos So querían. let's jump to the last quote. Así que vamos a saltar a la última cita. There is no question that Zuckerberg, Bezos, and Cook all want to avoid the ire of Trump, but that is only part of the story. They have empires of their own to preserve and expand. They see an opportunity to cement a tech oligarchy in which the leaders favorite billionaires run the country for Musk. Why shouldn't it work for them? I think that's a widely dystopian vision, one that most Americans reject. These are the anti-democratic forces of concentrated power, and they are all aligning in the open in front of our faces. And it's chilling in its own way, but it's also very clarifying to have them all standing on the same side. No hay duda de que Zuckerberg, Bezos y Cook quieren evitar la ira de Trump. Por eso es solo una parte de la historia. Tienen imperios propios que preservar y expandir. Ven una oportunidad para cimentar una oligarquía tecnológica en la que los multimillonarios favoritos del líder dirijan el país. ¿Funcionó para Max? ¿Por qué no debería funcionar para ellos? Creo que es una visión tremendamente distópica que la mayoría de los estadounidenses rechaza.
Esas son las fuerzas antidemocráticas del poder concentrado y se están alineando a la vista de todos. Es escalofriante a su manera, pero también es muy clarificador tenerlos a todos del mismo lado. Zuckerberg, of course, is Meta. Nosotros vemos a Zuckerberg, que por supuesto es de Is the Meta. boss of Meta. Bezos is the boss of Amazon. Bezos es el jefe de Amazon Jeff Bezos also did something recently. He quit the basically he quit the critique on Trump in his newspaper, the Washington Post, y lo que Bezos hizo recientemente fue renunciar a criticar a Trump en and Tim Cook básicamente sus is the redes. boss of Apple. Y Cook es el jefe de Apple. And he surprisingly he met with Trump, and he also gave a $1 million donation to the inauguration fund from his own pocket money. Y él sorpresivamente conoció a Trump y donó $1 millón que sacó de su bolsillo para la campaña de Trump. So this is why the author says they're all standing now on the same side. They all do something in order to be in favor with Trump. Y nosotros vemos que todo esto lo hicieron a favor de Trump, para ayudar a The Trump en su results, campaña. as we can see, will impact the truth, Y el resultado que nosotros podemos ver es will cómo esto impact minority impactará la groups, verdad, cómo impactará a will los impact grupos minoritarios, equality, que va a impactar a la igualdad um, will be a blow against feminism, y va a ser, se va a oponer al feminismo, and o sopla también al it is feminismo, perdón. interesting. Y esto es interesante. And I think this is another topic, but I was seeing this in light of information warfare, Y esto también es parte de la guerra de información, because Russia wins information warfare because of telling lies, basically. porque Rusia ganó la guerra de información básicamente por sostener mentiras. It is lies that they spread, false stories, Son mentiras que esparcían and this is de why they historias were falsas, winning the information warfare. y esa es la razón por la cual ellos ganaron esa guerra de So the question información. is, how can you win the information warfare? Entonces la pregunta es, ¿cómo tú puedes ganar guerra de información? How can you be better than Russia? ¿Cómo puedes How can you be better than Russia? llegar a ser mejor que Rusia? And what Biden basically did is he was telling the truth. Y lo que Biden básicamente hizo fue decidir, But vamos a decir la in the verdad. long run, what we are seeing is that winning the information warfare En general, lo que podemos decir que para ganar la guerra de información, working together with the tech companies trabajar juntas con estas compañías using AI, using technology, usando inteligencia artificial, usando tecnología, the king of the north is getting the upper hand in this warfare. entonces el rey del norte está quedando en las manos de estos But sujetos o esta instead of compañía en continue to esta tell the guerra de truth, información. Y para poder continuar diciendo la verdad, the development shows that they're doing the same thing as Russia has been doing. lo que el desarrollo nos muestra es lo que necesitan hacer, que es lo que They Rusia will estuvo tell haciendo. lies. Van a tener que comenzar And a I decir think mentiras. this helps me to understand why the king of the north, who is like winning at the same time, is losing. Y esta es lo que me ayudó a mí a entender cómo es que esta guerra de información es So ganada, just los recapping a Estados little Unidos bit, ganan esta guerra, pero al mismo tiempo la pierde. um, Entonces, saltando un I've poco, been trying to see if the history of the end of the king of the south can help us así que he tratado de mostrar cómo es que la historia del fin del Rey del Sur nos puede ayudar in order to understand Sunday law, coming events. para poder entender los eventos de It la ley doesn't seem dominical so que easy. llegan al final. There Parece are some fácil, complications in these histories. pero hay
algunas complicaciones en esta historia, Um, o hay muchas, perdón, it helped me to see that the United States, the role of the United States, que me ayudan a ver que los Estados Unidos y su rol helped me to understand what they are doing nos permiten entender qué es lo que ellos and how están to bring in haciendo, line the war that they are winning cómo es que ellos están trayendo a la línea esa guerra en at la the que ellos same van a time ganar is producing or is taking part of the story of their ending. y que al mismo tiempo está produciendo parte de la historia que los va a llevar a su final. So thank you for your attention. Así que quiero agradecerles por su I invite you to atención close with a prayer. y quiero invitarlos para cerrar con una oración. Dear Lord, we praise you, Querido Señor, fighting te ourselves in alabamos. this history that we realize is important Entendemos que comprender esta historia y su in the importancia midst of critical events. con todos estos eventos críticos Mm, Let us take your hand that you guide us through these events. nos permite tomar tu mano y, y guiarnos Bless our hacia la movement and verdad. bless this meeting, Oro para que bendigas este and help movimiento that y we esta can take reunión advantage of the Sabbath day y que podamos aprovechar este día sábado in order to hear you and do your will. para poderte escuchar In y Christ's hacer name, las cosas bien. En nombre amen. de Jesús oramos. Amén.